complacientes. Complacer a la gente exige un gran costo de nuestra singularidad y un gran costo de nuestra autenticidad. Y hoy vamos a estar echándole un vistazo más de cerca a los requisitos de una persona complaciente. Y luego, ya que los hayamos visto, vamos a decidir si tener complacidos a todo el mundo realmente vale la pena el costo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estar evaluando en esta tarde. Y la primera pregunta dice que para respetarte a ti misma, ¿qué cualidades debes tener de ti misma? Y pues algunas de esas cualidades son ser sincera, genuina, auténtica, realista y digna de confianza. Son algunas de las características que nosotros mostramos cuando tenemos ese respeto a nosotras mismas. Y la segunda pregunta dice, ¿qué pasa si dices que sí a la petición de alguien cuando tu corazón dice que no? ¿Qué pasa? Pues sencillamente que no estamos siendo sinceras con nosotras mismas y por lo tanto estamos renunciando a una parte del respeto por nosotras mismas, ese respeto del que hablábamos al principio. Y la pregunta 3 dice, ¿a qué conducen los sentimientos de culpa y vergüenza cuando alguien es demasiado cobarde para decir que no cuando lo necesitaba? Bueno, los sentimientos de culpa que nunca desaparecen pueden ser la causa inclusive de enfermedades mentales, y se nos mencionaba acerca de algunos testimonios. Llevar cargas de culpabilidad durante mucho tiempo incluso puede llegar a afectar nuestra salud mental. Así es que no vale la pena pagar ese precio tan alto. La pregunta número 4 dice, un controlador espera que tú seas responsable de las cosas que son su responsabilidad, como por ejemplo, mantenerlos felices. ¿Y qué sucede cuando intentas cumplir con sus expectativas? Entonces, si imaginamos que nuestra responsabilidad es mantener siempre felices a las personas diciéndoles que sí a lo que sea que quieren que hagamos, entonces tenemos un falso sentido de responsabilidad. Una responsabilidad que no deberíamos de estar sintiendo, y hablamos bastante de eso en el capítulo anterior. No es nuestra culpa si la gente no se siente feliz. Esa es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Es una decisión la que hacemos de ser felices. Las malas actitudes y las reacciones de otras personas tampoco es responsabilidad nuestra. Si nosotros queremos hacer las cosas bien y la otra persona se enoja y actúa mal, reacciona mal, a veces también nosotros queremos cargar con esa responsabilidad y no es así. Eso ya es problema de la persona. Y por otra parte, mi gozo es mi responsabilidad. Y yo creo que muchas de nosotras ya hace tiempo tomamos esa decisión de que vamos a vivir felices. Esa es una decisión y mi actitud es así, es mi responsabilidad. Nuestra actitud no es la responsabilidad de nadie más que mía. Mi actitud es mi responsabilidad, mi gozo es mi responsabilidad, mi felicidad, mi propia felicidad es mi responsabilidad, mis reacciones, esa es mi responsabilidad. La pregunta número 5 dice, describe una situación en la que sentiste que alguien más te pedía que fueras responsable de lo que era su propia responsabilidad. Yo no sé si alguien quiere compartir aquí, yo creo que la pregunta 5 y la pregunta 6 se parecen mucho. La pregunta 6 dice, describe una situación en la que esperabas que otra persona fuera responsable de lo que era tu propia responsabilidad y cómo respondiste. No sé si alguien quiera participar. O no nos ha tocado, gloria a Dios, no nos ha tocado. Bueno, la pregunta número 6 dice, describe una situación en la que esperabas que otra persona fuera responsable de lo que era tu propia responsabilidad
y cómo respondieron. Joyce ahí en ese capítulo daba el ejemplo de que ella hacía responsable a su esposo de su infelicidad. No sé cuántos de ustedes recuerdan, y que él siempre le decía y siempre lo culpaba de que ella no era feliz por él, que ella no era feliz por él. Cuando ella dice, mi felicidad era mi responsabilidad. Claro está que nosotros sí debemos de vivir para ayudar a los demás y desear hacerlos felices, pero no a expensas de asumir una responsabilidad que no es nuestra. Fue hasta que el esposo en una ocasión, en una de tantas peleas, él tuvo el valor de hablar con ella y hacerle ver que ella era la única responsable de su felicidad. Y yo creo que nosotros también hemos tenido esa oportunidad de decidir que es nuestra responsabilidad, nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestras reacciones y nuestras actitudes. Ahora, la pregunta número 7 dice, ¿cómo puede un padre enseñarle a su hijo a hacerse responsable de su propia vida? ¿Cómo puede un padre enseñarle esto precisamente que estamos hablando a los niños desde temprana edad, que ellos tienen que hacerse responsables de sus actitudes, de sus reacciones, de su gozo, etcétera? Los padres que piensan que es responsabilidad de ellos asegurarse que sus hijos estén felices siempre, muchas veces terminan con hijos manipuladores que se creen que tienen derecho a todo. Algunas de las mejores lecciones que podemos enseñarle a nuestros hijos es el de ser responsables, el de trabajar duro en la vida y el de apreciar todo lo que se les da, poco o mucho, que valoren, que sean agradecidos. También es bueno que ellos experimenten las consecuencias de las malas decisiones. Y si siempre nosotros los estamos librando de la incomodidad, si los estamos librando de todo lo malo, entonces a veces como padres fallamos en enseñarles a lidiar lo que es la vida real, lo cual incluye muchas pruebas, lo cual incluye dificultades y también va a incluir decepciones. Ahora, en un matrimonio, ¿qué sucede si nunca se confronta a un cónyuge o a un cónyuge controlador? Esa es la pregunta número 8. ¿Qué sucede si nunca se confronta a un cónyuge controlador? En el libro se nos dio un ejemplo de Antonio y Laura, y con el tiempo comenzó a molestarse con él. Este era un matrimonio que empezó bien, pero conforme comenzaron a ocurrir ciertas cosas en el matrimonio, ella, Laura, fingía que lo amaba, y a medida que pasaron los años, ella estaba cada vez más resentida hasta el momento que empezó a despreciarlo. Y un día, mientras él estaba trabajando, ella simplemente empacó su ropa y lo abandonó, y después de un tiempo se divorciaron. Pero Laura nunca confrontó el comportamiento controlador de su esposo y estaba igualmente equivocada permitiéndoselo. ¿Por qué? Porque era responsabilidad de ella proteger el derecho básico que Dios le dio para tomar decisiones en la vida. ¿Qué es lo que aprendemos del ejemplo de Antonio y de Laura? Que quizás si ella hubiera enfrentado desde un principio al esposo controlador, quizá ella hubiera podido muy temprano, cuando comenzaron a empezar las cosas, a dialogar, a confrontar, a hacer esto que nadie quiere hacer, que es confrontar a un controlador. Y el estar siempre únicamente guardándolo todo hace que simple y sencillamente un buen día explotó la bomba y todo terminó en un triste divorcio. Ahora, la pregunta número 9 dice, si cumples con tu responsabilidad número 1 en la vida, ¿cómo afectará eso a todas tus relaciones? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad primordial en la vida? Es ser obedientes a Dios por encima de todo y por encima de todos. Si nosotros somos obedientes a Dios, entonces todo lo demás en nuestra vida estará bien. Todo lo demás en la vida finalmente se va a ordenar.
El Señor nos va a guiar en todas las áreas de nuestro diario vivir, incluyendo la manera que navegamos por todas nuestras relaciones, aun aquellas relaciones que son difíciles cuando tenemos que tratar con personas controladoras. Sabes que siempre que pongas a Dios en primer lugar, Él te va a guiar. No estamos solos, tenemos la ayuda y la guía del Espíritu Santo para ayudarnos. Ahora, la pregunta número 10 nos dice, según Juan, capítulo 13, versículo 8, ¿qué se requiere para tener una relación sana y satisfactoria? Y aquí nuevamente vamos a hablar de ese gran secreto que es el balance. Y yo siempre digo, benditos, bendecidos aquellas personas que encuentren el balance en todas las áreas de su vida, porque los que logren encontrar ese balance van a superar a todos, ¿ok? Para que las relaciones sean verdaderamente sanas y satisfactorias y verdaderas, estas deben implicar las dos cosas, que es dar y recibir. Y en el dar y en recibir encontramos ese perfecto balance. Joyce hace un ejemplo ahí en la página número 176 acerca de esto. Y dice, página 176, dice, por ejemplo, unos años atrás yo me di cuenta de que tenía muchas relaciones en las que yo daba y la otra persona recibía. Y esto está catalogado en la sección de las relaciones enfermizas. Y dice, cuando Dios me abrió los ojos, me di cuenta de que esas relaciones no eran sanas para mí o para cualquier otra persona y empecé a hacer cambios. Yo quiero relaciones que sean gratificantes para mí, al igual que para la otra persona. Y además, no tenemos una relación verdadera a menos que nos ayudemos y apoyemos mutuamente. Y esto es lo que es una relación sana, verdadera y satisfactoria, que hay balance, ambos dan y ambos reciben. Ahora, también tenemos otro ejemplo, que es el ejemplo de Jesús y de Pedro. Ahí en la página 177, en el primer párrafo, nos habla de esta lección también que nos da Jesús. Y dice, Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos y cuando llegó el turno de Pedro, él le dijo a Jesús, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Si no te los lavo, en otras palabras, Jesús estaba diciendo, yo también quiero darte algo a ti, yo también quiero servirte de alguna manera, buscando este balance entre dar y recibir. Y Juan capítulo 13, versículo 8 es lo que dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Y qué es lo que nos enseña? Este versículo comprueba el punto de que para que las relaciones sean verdaderas y sanas, estas deben implicar dar y recibir, ¿ok? Y ahora esto nos lleva a nosotras, en base a estos dos ejemplos que acabamos de ver, ahora es tiempo de darle un vistazo a todas nuestras relaciones y pedirle a Dios que nos muestre si alguna de ellas es una relación enfermiza. Y si así fuera, no hay mejor momento que ahora. ¿Para qué? Para poder enderezar esas relaciones. La pregunta número 11 dice, ¿por qué ser complaciente con la gente requiere que seas un farsante? Hemos estado viendo los 4 requerimientos para ser complacientes. Y este número 4 dice, ser complaciente requiere que seamos falsas en lugar de auténticas. ¿Por qué? Pues porque estamos de acuerdo en hacer cosas que no queremos hacer. Pero como no queremos decir que no las queremos hacer, decimos que sí a todo, estamos siendo deshonestas. Y en el capítulo anterior, el miércoles pasado, hablamos mucho acerca de lo que es ser deshonesta
con tal de complacer a la gente. Hoy estamos recalcando que el ser complaciente requiere que seamos de alguna manera falsas. ¿Por qué? Porque le decimos a la gente que nos gusta hacer cosas que realmente no nos gusta hacer. Decimos que sí cuando realmente no queremos hacer algo y pues eso es lo que nos hace bastante deshonestos. En la pregunta número 12 dice que para ser auténtico, y auténtico es precisamente lo contrario de ser complaciente, ¿qué dice Efesios 4:15 que debes hacer? Efesios capítulo 4, versículo 15 en la Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Hablaremos la verdad con amor. Cueste lo que nos cueste hablar la verdad. Eso es ser auténticas. Y si realmente pensamos esto, si meditamos en esto que estamos estudiando hoy, nos vamos a dar cuenta que ser una mujer complaciente es muchísimo más fácil que ser una mujer auténtica y sincera y única. Es mucho más fácil ser complaciente. Tener a la gente contenta es mucho más fácil. Es mucho más difícil el ser auténtica. Por eso es que no hay tantas mujeres auténticas. Pero la palabra nos instruye, hablemos la verdad siempre y hablemos esa verdad con amor. Para ser auténticas, se requiere que seamos lo suficientemente valientes para decir la verdad siempre en amor. ¿Cómo puedes complacer a la gente de una manera sana y equilibrada? En otras palabras, no queremos tener enemigos, yo sé, no queremos tener enemigos por todas partes, pero existe la manera de poder ser auténtica de una manera sana y equilibrada, de manera que nosotros también podamos complacer a la gente de una manera sana y equilibrada, sin tener que llegar a ser falsas, a ser deshonestas o a caer en la mentira. Y alguno de los consejos que nosotros tenemos es, encuentra la manera de ser sincera con una persona y no herir sus sentimientos. Y aquí es donde estamos hablando de Efesios 4:15, de que nosotros podemos decir la verdad, pero siempre en amor. ¿Por qué? Porque no queremos herir las personas en sus sentimientos. Recuerdo que la pastora Tabita tenía una amiga que siempre decía, todo se puede decir, pero en bonito. Todo se puede decir en bonito. Sí, hay cosas súper difíciles, complicadas, graves, que podemos decir en amor, que podemos decir en bonito para no herir los sentimientos de las personas. No es fácil, pero estamos comprometidas a ser auténticas. Queremos ser auténticas y con la ayuda de Dios encontraremos la manera. Dios nos dará la gracia y la sabiduría para poder hacerlo sin herir los sentimientos de la otra persona, pero es bien importante hacerlo en amor. También hagamos todo lo que está a nuestro alcance para no lastimar a las personas, pero si al final la persona se siente lastimada porque tú has dicho la verdad, porque estamos obedeciendo a Dios, ese ya es problema de la persona y no nuestra. Como la otra persona va a responder, su reacción, su respuesta, eso ya no es problema ni responsabilidad nuestro, mientras que nosotros hagamos las cosas con verdad y con amor. Recuerda, bien importante lo que aprendimos el miércoles pasado. Debemos cuidarnos de tener un falso sentido de responsabilidad. Hay cosas que no son ya nuestra responsabilidad, como lo son las actitudes de las otras personas, cómo ellas reaccionan. Esa no es nuestra responsabilidad y tenemos que cuidarnos de eso. Quiero leer a la página 178. Vamos a enfatizar esto porque es bien importante que nos quede bien claro. Y ahí en ese párrafo segundo dice, quiero repetir esto porque es muy importante. Debemos querer complacer a las personas de una manera sana y equilibrada. No debemos ser egoístas esperando que siempre se haga lo que nosotras queremos.
Debemos hacer cosas que no queremos hacer en tanto sepamos que hacerlas es lo correcto, pero no debemos permitir que el temor a las reacciones de las demás nos controlen o permitir que ser complaciente se convierta en el enfoque más importante de nuestra vida, que es esa persona que vive para complacer a las demás personas. ¿Ok? Así es que vamos a dar este pequeño resumen. Los 4 requerimientos para ser complacientes, que no vale la pena el costo, es un precio muy alto que hay que pagar. Número 1, ser complaciente requiere que nos faltemos el respeto a nosotras mismas. Número 2, requiere que nos hagamos responsables de cosas que no son nuestra responsabilidad. Número 3, ser complacientes requiere que tengamos relaciones enfermizas. Y número 4, ser complacientes requiere que seamos falsas en lugar de ser auténticas. En resumen, no vale la pena el costo que hay que pagar para ser complacientes con todas las personas. Es mejor complacer a Dios, obedecer a Dios, agradar a Dios. Eso es lo mejor. Ahora, vamos a ir a la segunda sección, que es fortalécete en la palabra de Dios. Al iniciar este capítulo, Winston Churchill dijo: el precio de la grandeza es la responsabilidad. El precio de ser auténticas, en nuestro caso, es la responsabilidad de ser veraces, de caminar en obediencia a Dios y en la verdad de la palabra del Señor. La pregunta número 1 dice: ¿cómo es que agradar a las personas en lugar de a Dios nos cuesta la grandeza? Según esta cita que acabamos de leer de Churchill. Vamos a leer ahí en la página 178, ahí en el último párrafo, porque trae el título del precio de la grandeza, dice: Winston Churchill dijo que el precio de la grandeza es la responsabilidad, pero cuando complacemos a la gente en lugar de complacer a Dios, le damos la espalda a nuestra responsabilidad con Él. Tenemos la responsabilidad de ser veraces con las personas. Esta es nuestra responsabilidad, hablar siempre con la verdad. Y hay un precio que pagar por la grandeza. Y ese precio es hacer lo que es tu responsabilidad, incluso si no te hace popular con las personas que te rodean. Estaba yo leyendo, ahí en la pregunta número 2 dice: lee Primera de Reyes capítulo 22, versículos 13 al 18. Al terminar esta reunión de Zoom que tenemos ahorita, quiero animarte que vayas, si es que no lo has leído, es la historia completa de Primera de Reyes capítulo 22, porque este es un gran ejemplo de lo que es pagar el precio de hacer lo que es tu responsabilidad. Ahí en el versículo 13 dice: ¿qué decisión se le pidió al profeta Micaías que hiciera para complacer a la gente que le hubiera costado su grandeza? Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 13, dice: ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió: mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. En esta ocasión, el rey Acab de Israel, el rey de Israel en ese tiempo, quería ir a conquistar cierta ciudad. Y sabes que siempre le preguntaban al profeta: ¿iré yo a pelear? ¿Me dará Dios la victoria? Y de alguna manera les daban la luz roja o les daban la luz verde, cuando decían: el Señor estará contigo, ve y pelea. Y en esta ocasión, eh, el profeta le dijo: ve, Dios te va a dar la victoria. Y 400 profetas que estaban con él, todos le dieron la razón a este profeta y todos decían: ve y pelea porque Dios te va a dar la victoria. Pero cuando el profeta Acab habla con
con el rey, cuando el rey Acab habla con el rey Josafat, el rey de Judá en ese tiempo, el rey Josafat le pregunta, oye, ¿habrá un profeta de Dios con el que podamos hablar? Y sabes, ahí es cuando entra este profeta Micaías, que muy probablemente lo trajeron de la misma cárcel para que hablase de parte de Dios. Y sabes que lo que le dijo el mensajero es, déjame te paso la noticia, 400 profetas ya están diciendo y le están dando luz verde al rey Acab que vaya y que pelee porque la victoria es nuestra. Así es que, pues simple y sencillamente le decía, únete a lo que todos están diciendo y predice, dile al rey que va a tener éxito para que tu mensaje concuerde con ello. Pero mira lo que le dijo en el versículo 14 de Primera de Reyes, capítulo 22. El profeta Micaías repuso y dijo, tan cierto como vive el Señor, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Y cuando compareció ante el rey, éste le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galad o no? Y él le dijo, ataque su majestad que vencerá, contestó él, porque el Señor la entregará en sus manos. Le dio lo mismo que todos los 400 habían dicho. Y el rey le reclamó y le dijo, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Y en el versículo 17, ante esto, Micaías concedió y le dijo la verdad. Y le dijo, vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. En otras palabras, sin pastor. Estaba hablando, lo vi sin rey. En otras palabras, que el rey iba a morir y que la gente se iba a regresar a sus casas porque esa gente ya no iba a tener rey. En otras palabras, le estaba diciendo, va a haber derrota y no únicamente va a haber derrota, tú vas a morir en esa batalla. En el versículo 18, el rey de Israel le dijo a Josafat, ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? ¿Y sabes qué fue lo que ocurrió? Que el rey Acab se enojó tanto porque le dijo la verdad, que le dijo, llévenlo a la cárcel y ni le den de comer o denle poquita pan y poquito agua. Que esté en angustia de pan y de agua. ¿Y sabes qué? Eso fue la recompensa por decir la verdad. Por eso es tan cierto la cita que dice Churchill, que hemos estado viendo, el precio de la grandeza es la responsabilidad que tenemos todos y todas de decir la verdad, cueste lo que nos cueste. Porque a él no le fue nada bien al decir la verdad. Se le pidió mentir, ¿para qué? Para complacer a los profetas, para complacer al rey, para complacer a la gente. Hay un precio que pagar por la grandeza y ese precio es hacer lo que es nuestra responsabilidad, incluso si no te hace popular, incluso si la gente no te quiere, porque tú dices la verdad. Hay un precio que pagar. Y en la pregunta número 3 tenemos una pregunta y dice, ¿qué principio básico estableció Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 10, que te anima a no ceder a la necesidad de complacer a la gente? ¿Cuál es ese principio bíblico que tenemos ahí? Mateo capítulo 5, versículo 10, Jesús dijo, bienaventurados, 3 veces feliz, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay bendición a los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de la verdad. A lo mejor no nos vamos a sentir muy bendecidos durante la persecución, pero Dios es digno de que a veces vamos a tener que ser juzgados, a veces vamos a tener que ser criticados, a veces vamos a ser incomprendidos, a veces vamos a ser rechazados,
pero nosotros sabemos que tenemos el gozo que ganamos, que es saber que estamos haciendo lo correcto y que estamos en el centro de la voluntad del Señor. Y que Jesús dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo te pregunto a ti, porque Micaías, el profeta Micaías, él pudo haber perdido una gran oportunidad al haber ido con la corriente y decir lo que la gente quería escuchar y complacer a la gente y complacer al rey. Y la pregunta de los 5 millones para nosotras hoy es, ¿has perdido grandes oportunidades debido a que has sido complaciente? ¿Has perdido grandes oportunidades debido a que no te has parado por la verdad, a que no has tomado esa responsabilidad de ser veraz? Pregunta número 4 dice, para convertirte en una gran persona, ¿qué debes hacer y qué deben hacer los demás también? Para convertirte en una persona auténtica y única, ¿qué debes hacer? Nunca intercambies tu oportunidad de hacer algo grande por el aplauso de la gente, sino lo que hemos estado aprendiendo a través de todas estas lecciones es que debemos ser guiadas por lo que el Espíritu de Dios está poniendo en nuestro corazón hacer o decir, y que el Espíritu Santo siempre sea nuestra guía, que podamos ser valientes, auténticas y hablar siempre en verdad, pero también en amor. Eso es lo que nosotros debemos siempre intentar hacer. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente sección, que es pon tu autenticidad en acción. Si has vivido para complacer a la gente, puedes decidir hoy, porque hoy es ese gran día para tomar esa decisión, que no importa lo que cueste, harás todo lo posible para seguir la guía del Espíritu de Dios, aquello que el Espíritu Santo pone en tu corazón por hacer en lugar de complacer a las personas. Hacer un cambio en ese tipo de relación, sabemos que no va a ser fácil porque requiere confrontación, pero no significa que sea imposible. Podemos hacerlo. Y hoy vamos a aprender, para terminar este capítulo, el proceso de 3 pasos para ayudar a aquellas personas que saben que necesitan hacer un ajuste en una relación, que saben que han sido complacientes en muchas de sus relaciones, que saben que cuando estábamos haciendo este, este resumen de lo que requiere para ser complacientes, y dices, no vale la pena, el costo es demasiado alto. Ok, este es el ejercicio que vamos a hacer. Vamos a pensar en una persona a la que tú te has esforzado demasiado por complacer. Y a veces no hay que pensar en esa persona porque ya está en nuestra mente como una pantalla de cine gigante, está esa persona ahí. Vas a escribir el nombre de esa persona y vamos a comenzar a imaginarnos cómo te comunicarías con esa persona siguiendo este sencillo paso de 3 pasos, que es demasiado sencillo, pero esto va mucho más que información. Es el pedirle al Señor que nos dé la valentía y la sabiduría para poder hacer estas 3 pasos, que el primero es tener una conversación. Este paso difícil del que hemos hablado, confrontar a la persona y poder tener una conversación cordial con esa persona. ¿Y cuáles son los consejos en este primer punto? Evita las acusaciones. Y recuerda, todo se puede decir en bonito y en amor. Yo recordaba la sabiduría que usó Abigail al hablar con Nabal, un esposo súper controlador y súper enojado que él estaba. Recuerda la sabiduría que usó Abigail para usar con David, que ya venía decidido no únicamente a matar a Nabal, sino matar a todas las personas que estaban ahí, a causa de un hombre controlador. ¿Recuerdan lo enojado que estaba y determinado en
en vengarse. Ahora, quiero que recuerdes la sabiduría que usó Abigail para hablar con David. No fueron acusaciones, sino todo lo contrario. Recuerda también la sabiduría que usó Esther para hablar con el rey Asuero. ¿Recuerdas que primero hizo un banquete y luego hizo un segundo banquete? Y ella preparó esa conversación teniendo a toda una nación ayunando antes de hablar con el rey sobre una situación tan delicada en el que mucha gente podía morir, inclusive ella. Tanto Abigail como Esther estaban en extremos, en donde todo el pueblo de Nabal iba a morir y acá toda la nación de Esther tenía ya una sentencia de muerte. ¿Qué requería para poder tener una conversación? Requería hablar en verdad, pero hablar en amor, con sabiduría, con la ayuda de Dios. Y esto lo logramos con oración y ayuno. Y mira la sabiduría de Esther de antes de hablar, poner a toda una nación a orar y ayunar. Cuando nosotros tengamos que hacer este tipo de confrontación, confrontar a una persona controladora, y tenemos que hacer este primer paso, que es tener una conversación, considera a Abigail, considera a Esther. Hablemos en verdad, pero hablemos en amor, guiadas por la sabiduría de Dios. Hagámoslo en oración, hagámoslo en ayuno. Y si puedes invitar a otras personas a que ayunen contigo, así como lo hizo Esther, hazlo. Pero no lo tomes a la ligera este primer paso de tener una conversación. Ahora, paso número 2 es comunícate con claridad y responsabilidad. ¿Cuántas veces vamos a hablar de un asunto importante y agarramos situaciones que han pasado hace 20 años? Cosas que ya nos hemos perdonado, cosas que ya se han aclarado, cosas que ya se han discutido muchas veces, y en lugar de hablar del punto importante, comenzamos a hablar de muchas cosas. Aquí la claridad es que vamos a hablar de una situación y tenemos que enfocarnos en esa situación. Vamos a tomar responsabilidad solo por la parte que a ti te corresponde. ¿Por qué? Porque no podemos ser responsables de las actitudes, reacciones, decisiones de la otra persona. Solamente podemos tomar responsabilidad por la parte que a nosotras nos corresponde. Y es importante poder comunicarnos con claridad y con responsabilidad. Ahí en la página número 180, dice en el último párrafo, toma la responsabilidad por tu parte en la relación enfermiza y deja que la persona sepa específicamente lo que necesitarás de parte de ella en el futuro. Esto es la parte en la que nos queremos enfocar. Esta es la parte en la que queremos nosotros comunicarnos con claridad y con responsabilidad. Para pasar a lo que ya es la parte final, el paso número 3, que es evalúa su respuesta. Y vamos a leer este último párrafo, así es como se termina ya el capítulo. Y el próximo miércoles vamos a estar hablando del capítulo 16, que es supera el temor al rechazo. Vamos a hablar de 2 temores y de esta es la forma como vamos a terminar la segunda sección, que es que la autenticidad también requiere integridad. Y ahí en la página 181, cuando se trata de evaluar la respuesta, ya hicimos la conversación, comunicamos con claridad y responsabilidad específicamente lo que necesitamos de parte de la persona. Ahora vamos a evaluar cuál va a ser la respuesta. Y dice, si la persona no está dispuesta a cambiar, qué bonito sería, ¿verdad? Que sí, pero vamos a ser realistas. Si la persona no está dispuesta a cambiar, entonces aprende a decir no y sé firme. Al principio
Puede ser difícil para ti, pero piensa, ¿a qué estarías renunciando si continúas en tu antiguo patrón de comportamiento? Podrías perder un amigo, pero si alguien tiene que controlarte para ser tu amigo, entonces esa persona no es un amigo verdadero y tú no habrás perdido mucho. Ora pidiendo relaciones sanas y búscalas. Incluso podríamos decir relaciones seguras, de esas en las que tú serás respetada y recibirás el privilegio de ser sincera acerca de tus deseos. Haz el compromiso de ser tu máximo yo, auténtica y única, y busca amistades que te permitan esa libertad. Dios quiere que disfrutes una vida feliz. Eso sencillamente no es posible a menos que sigas la dirección de Él y puedas ser verdaderamente tú misma. Así es que en la pregunta número 4, ahí vas a escribir una declaración de que te estás comprometiendo a ser tu máximo yo, verdaderamente tú misma, auténtica y única, pagando el precio que haya que pagar, así como a buscar amistades que te permitan esa libertad. Y terminamos con la última sección, que es mantén esto en mente. Hechos capítulo 5, versículo 29, en la Nueva Versión Internacional, dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es el versículo que vamos a memorizar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. Para ser la persona más auténtica y única, toma la decisión de que siempre harás todo lo posible para seguir tu corazón en lugar de las personas, sin importar lo que te cueste. Así es que vamos a orar. Vamos a orar porque la única manera de ser realmente auténticas y libres es poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. La información de nada sirve. Es cuando tomamos esos pasos de valentía para hacer estas decisiones difíciles. Eso es lo que nos va a traer la libertad. Así es que vamos a orar, porque si alguna cosa quisimos dejar claro hoy es que no es fácil, pero no imposible, y que necesitamos la ayuda de Dios para poder hacerlo. Vamos a orar.